Continuamos con más. Nuestra salud. Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros ya en nuestro segmento Salud. Yo de una sola vez le voy a dar la bienvenida a mi invitado del día de hoy, el doctor Johan Sánchez, quien nos estará hablando un poco acerca de la hipertensión. Un tema que viene desde ya hace un buen tiempo siendo de interés por jóvenes, porque se ha presentado casos pues que a muy temprana edad ya la gente está padeciendo de hipertensión por producto de repente del estrés o producto de algún orden patológico. Pues usted dirá si así es o estoy en el error. Bienvenido, doctor. Gracias, Brian. Un placer pues estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo con todo este enorme teleauditorio. Y pues en realidad quisimos hablar de la hipertensión en este mes del amor y la amistad, porque de repente la gente relaciona el mes con el corazón y el corazón va por el lado de la hipertensión. Entonces, por eso quisimos tratar este tema en estos días. Vamos a recordar, como tú bien decías, si es una enfermedad crónica, es una enfermedad que la padecen millones de personas. Incluso hay quienes llegan a considerarlo como la epidemia de estos últimos días, junto con lo que es la diabetes, por ejemplo. Pero vamos a recordar que la hipertensión no es un padecimiento nuevo, es un padecimiento que ha tenido miles de años, tan antiguo quizás como la propia humanidad, pero que obviamente en su momento no se contaba con las herramientas para poder diagnosticarlo, para poder detectarlo y para poder saber todas las complicaciones y todas las condiciones que va a generar un paciente que padece de hipertensión. Todas las cosas que de repente, como vamos a hablar más adelante, es una enfermedad asintomática en la mayoría de los casos, y por eso muchas veces no se da diagnóstico, muchas veces se retrasa el tratamiento, como no es algo que duele de repente, entonces la gente a veces tiene que descuidarlo, y como es una enfermedad crónica, de repente va a requerir tratamiento de forma prolongada. Siempre hay que estar tomando medicamentos, y pues sabemos que esto va a generar un gasto que no siempre la gente pues va a tener la capacidad de poder hacerlo. Y definitivamente hay que tener mucha precaución con esto, porque esas enfermedades silenciosas que llamo yo son las que al final pasan la factura, y la factura bien cara, como usted lo mencionaba. ¿Verdad? El hecho de tratar de... Bueno, es muy común el solicitar que las personas estén haciendo un chequeo. Sin embargo, lo dejan como a una edad bien adulta, tal vez 40 años, tal vez un poquito más allá, para hacer un chequeo de forma ya sea mensual o dependiendo obviamente el diagnóstico que tengan las personas. Sin embargo, yo pues creo que debe de ser de una forma un poquito más continua, estarse chequeando bastante, porque puede que al final termine en una fatalidad. Vamos a hablar de varias características, digamos, que va a presentar esta enfermedad. Hay que recordar que, como tú decías, pues generalmente vamos a pensar en personas alrededor de los 30, de los 40 años, o en esa curva ascendente, pero hay personas muchas veces que debutan con cuadros hipertensivos a muy temprana edad, alrededor de los 20 años, incluso llegamos a tener niños a veces. En estos casos no siempre va a ser un cuadro primario. Vamos a decir que la hipertensión primaria no tiene una causa aparente, no hay una causa evidente, sino que es un cuadro que va apareciendo con cada paciente. Pero también tenemos hipertensión secundaria, que ya es secundario a tal cosa, secundario a tal problema. Habitualmente vamos a encontrar problemas renales, problemas algunas veces con problemas con la glándula tiroides o algunas otras características que son las que presentan menor proporción. La mayor cantidad de pacientes son de causa primaria, de causa idiopática, desconocida, y ese es el gran porcentaje de pacientes que vamos a tener. Ahora, como ya decías, generalmente vamos a tener mayor problema a medida que va avanzando la edad, pero también tenemos pacientes jóvenes, adultos de alrededor de 20 años, o en el caso de las mujeres, que también vamos a tratar, cuadros hipertensivos relacionados con el embarazo. Muchas veces vamos a tener pacientes que pueden ser ya previamente hipertensas y salen embarazadas, o que desarrollan un cuadro hipertensivo durante el embarazo. Ese pues ya se le da otro nombre. Tenemos lo que es la preeclampsia, la eclampsia, dependiendo de la severidad o de si hay o no presencia de convulsiones, pero también son cuadros bastante severos que pueden llegar incluso la muerte tanto de la madre como del producto, si no se trata a tiempo o si no se diagnostica a tiempo. Ok, perfecto. Pues vamos a arrancar ya entrando en lo que es la definición de hipertensión, ¿verdad? Y vamos a ir mostrando una pequeña presentación que trajo el doctor, y pues igual ya invitarle a usted a que envíe sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp, o si prefiere llamar también a nuestra agenda de planta, tiene alguna consulta, el doctor con mucho gusto estará despejando sus dudas. Así que arranquemos, doctor, definiendo lo que es hipertensión. Básicamente, para definirlo, bueno, ahí tenemos ya algunas imágenes. Para definirlo es el aumento en las cifras tensionales. Pero dentro de eso vamos a necesitar, bueno, aquí miramos una imagen recordando lo que decíamos, la hipertensión es una bomba de tiempo. Es algo que
como es asintomático en su gran mayoría de casos, de repente el paciente se da cuenta que es hipertenso cuando ya tiene alguna complicación, que puede ser aumento en las pruebas de función renal, ya de repente hay un cambio y nos sugiere que hay algún problema, o puede ser de repente un paciente que debuta con un infarto, de repente un paciente que debuta con lo que se le conoce comúnmente como un derrame, o lo que sería un infarto cerebral, un evento cerebrovascular. Entonces, en esos momentos es cuando nos damos cuenta, pero es algo que no empezó ahí, sino que ya tiene algún tiempo de venir ocurriendo. Por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es cuando decimos cómo definimos la hipertensión, pues lo definimos como el aumento en las cifras tensionales. Vamos a mencionar en la siguiente diapositiva que estos parámetros los medimos con lo que es la presión sistólica y la presión diastólica. Aquí tenemos un cuadro donde podemos comparar algunas a la izquierda, la parte más a la izquierda, se mencionan algunas categorías. Dentro de esas categorías vamos a mencionar, por ejemplo, lo que es la hipotensión. ¿Y cómo vamos a definir la hipotensión? Ahí se presenta con presión sistólica y diastólica. Siempre es importante que midamos las dos. No es cuando uno le toma la presión, no es que de repente me dice alguien, doctor, fíjese que ando baja la presión y me da solamente una cifra. Con eso no se puede hacer un diagnóstico. O sea, quedamos bateando, por decirlo de una forma fácil. Cuando tenemos hipotensión, puede ser un caso grave, puede ser un caso urgente, puede ser un caso que amerita incluso hospitalización. Es menos frecuente que la hipertensión, y la ventaja de la hipotensión es que no está asociada con problemas a largo plazo, como sí lo está asociada la hipertensión o la presión alta. La hipotensión es presión baja, entonces muchas veces es frecuente en mujeres, aunque también se da en hombres, pero es más frecuente en mujeres la hipotensión, y en algunos casos requiere tratamiento. Cuando tenemos pacientes que de repente es muy frecuente que tienen mareos, sudoración, se desmayan, y en esos casos de repente hay que dar manejos que incluso en algunos casos va a requerir manejo farmacológico. Posteriormente vamos a ver lo que son las cifras normales. Vamos a definir en base a este cuadro, que es más que todo para ejemplificar. No es exactamente cerrado como dicen en el Congreso, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Como es jodido, no se les cree nada. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos en parámetros para la sistólica que van desde 80 a 120. Estos son milímetros de mercurio. Y para la diastólica de 60 a 80. Ahora, eso consideraríamos como presión normal. Normal o incluso óptima, ideal para cualquier persona. Pero eso va a variar. Vamos a saber que de repente a medida que va pasando la edad, pues quizás esos parámetros van a ir subiendo un poco. O de repente si tenemos un poco de sobrepeso, si hemos realizado, por ejemplo, alguna actividad física. Por eso siempre es conveniente que cuando usted vaya a consulta y le van a revisar la presión, haya llegado, exactamente, esté un rato relajados, haya permanecido por lo menos unos 5 o 10 minutos, 10 o 15 minutos incluso sentados, sin estar caminando, sin haber subido escaleras. Un esfuerzo físico. Exactamente, sin un esfuerzo físico o sin haber consumido alguna sustancia, por ejemplo, alguna vez la cafeína. O una bebida energizante. Energizante, o las comidas, las bebidas habituales que tenemos las colas, o de repente un cafecito, pudieran llegar a subir en alguna medida las cifras tensionales, y eso nos podría generar un falso positivo, que de repente se subió la presión por ese evento, y no necesariamente que el paciente ha presentado cuadros de hipertensión de larga evolución. Vamos a ver, por ejemplo, aquí lo que se menciona como prehipertensión, que son valores abajo de los 140 para la sistólica y abajo de los 90 para la diastólica, arriba de lo que ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Y en estos casos es importante concientizar al paciente. Si tenemos un paciente en esta etapa de prehipertensión, se le puede dar manejo principalmente cambiando estilos de vida. Ya vamos a ver y vamos a mostrar unas imágenes más adelante de lo que habitualmente tenemos como nuestros estilos de vida, donde tenemos sobrepeso, tenemos vida sedentaria, tenemos ingesta o consumo de productos como ser tabaco, como ser alcohol, que de repente uno pues los minimiza, pero a la hora de tomar la presión, bueno, en este caso, hablando específicamente de hipertensión, también va a presentar otras complicaciones con otras patologías, pero hablando de la hipertensión, a la larga vamos viendo cómo esto va sumando y va sumando hasta que ya un paciente empieza a hacer curvas altas de presión que ya no responden solamente con el estilo de vida. Entonces ya vamos a tener lo que es hipertensión grado 1, y esto va a variar dependiendo como por ejemplo aquí presentamos una escala de valores, pero no necesariamente porque una persona ande, por ejemplo, arriba de 160 o superior a 100, quiere decir que esa persona va a tener un evento en ese momento. Por ejemplo, muchas veces la gente se asusta y llega con la presión alta a las emergencias. No, doctor, me va a dar un infarto. No necesariamente. Cualquier persona, por ejemplo, está
en riesgo de poder padecer un evento cerebrovascular, un infarto, incluso aunque no sea hipertenso, pero obviamente que si ya tenemos estas patologías, el riesgo es todavía mayor. Es como que tú me digas, no, yo me quiero ganar la lotería, ¿y cuántos boletos compraste? No, ninguno. Entonces no tienes ninguna posibilidad, y alguien que compró uno, ya tiene más posibilidades que alguien que no compró ninguno. Nada, sí, correcto. Entonces, esto es importante porque cuando ya tenemos un diagnóstico de hipertensión, cuando ya el paciente sabe que es hipertenso, de repente él tiene que saber que en algunos momentos la presión va a estar un poco más alta de lo habitual. Entonces, en esos casos es conveniente evaluarlo, darle 1, 2, 3 consultas de seguimiento y valorar si el manejo que se está dando en este paciente ya no está funcionando. No porque el medicamento sea malo, sino porque la enfermedad va progresando y va a requerir mayor o un aumento en los cuidados. Incluso, doctor, en el consumo de algunos fármacos, ¿verdad? Sin prescripción médica, tener mucho cuidado y la recomendación, ya que pues los productos aparecen si tienen problemas de hipertensión para no alterar de repente o subir los niveles, ¿verdad? Que pueda pasar algo. Doctor, en el caso, por ejemplo, ¿hay alguna forma en la que la persona al llegar a su tope en los niveles de la presión alto manifieste, aparte de los dolores de cabeza muy comunes o las sensaciones de repente de mareo, que pueda experimentar otra sintomatología, correcto, y que pueda repercutir como en algo severo en el momento? ¿O tiene algún tiempo de poder trasladarse hacia alguna clínica? No, en realidad cada vez que tenemos un paciente que tenga alguna sintomatología, que él sabe que es hipertenso, o incluso un paciente que no sepa que es hipertenso, tiene que acudir a consulta. Y es muy importante lo que mencionaba, más adelante tenemos una diapositiva donde vamos a ver que la importancia de no automedicarse, porque por ejemplo ahorita que con la actualidad de las noticias, estábamos viendo ayer, por ejemplo, en un noticiero que decían en Estados Unidos, para comprar cualquier antibiótico, usted no puede comprarlo si no tiene la receta médica, pero se puede comprar una ametralladora sin ningún problema, solamente le revisan sus antecedentes, si no tiene antecedentes criminales, se la pueden vender en 2 o 3 días después, solamente es de llevar el dinero. Y hay lugares donde hay ferias de armas, que usted puede comprar el arma que sea, sin pasar ningún filtro. Es triste, pero por ejemplo ese tipo de cosas pasan en nuestro medio. Tenemos medicamentos muy potentes que en su momento quizás pueden llegar a perder eficacia porque se usan de forma indiscriminada. O de repente tenemos algunos medicamentos que son muy buenos, pero como ya tenemos la presión tanto de las casas farmacéuticas o de las mismas farmacias, a veces uno llega a una farmacia y le dice, mire que ando mal de la presión, pues le vendo esta pastilla, y le venden una. No, ni siquiera le venden el blister, sino que le venden una o le dicen, no, esto es bueno. Y quien se lo dice no es por demeritar a alguien, pero muchas veces solamente es un vendedor, es un dependiente que él ni siquiera sabe que es hipertensión, sino que escuchó, estas son para hipertensión, y viene y le da una. Y muchas veces tenemos pacientes, sabemos que el acceso en muchos de nuestros lugares, en montañas, en lugares muy apartados de nuestras urbes, hay pacientes que de repente dependen de un centro de salud quizás. Y los centros de salud en algunos momentos tienen un medicamento para la presión y en otro momento tienen otro medicamento completamente diferente. Y eso es importante porque un paciente que esté bien controlado, lo ideal es que no esté cambiando de, este mes tomo un medicamento, el otro no hay en el centro de salud, entonces tomo del otro y el otro tomo del otro y está entre 4, 5 o 6 o a saber hasta cuántos medicamentos. Entonces esto nos va a generar un mal control que a la larga va a desencadenar en problemas y va a repercutir en problemas para esa persona. De repente los medicamentos para la hipertensión pueden ser caros. Hay muchos medicamentos que son muy caros y sabemos que eso es algo que se va a estar comprando continuamente, mes a mes, pero a la larga sale más caro no tomar el medicamento que pagar un medicamento caro. De acuerdo. Así es. Bueno, nosotros estamos desarrollando el tema de lo que es hipertensión, invitándoles para que puedan comunicarse en nuestras plantas telefónicas o escribirnos a nuestra línea de WhatsApp para hacer cualquier tipo de consulta. Vemos ahí también en pantalla ya parte de la presentación que traía el doctor acerca de las características de la hipertensión. Sí, para hablar un poco de las características vamos a mencionar lo que decíamos. La principal etiología es idiopática, no hay una causa, no hay una razón que alguien, por ejemplo, diga solamente porque es fumador o solamente porque es obeso o solamente porque consume demasiado alcohol o porque consume mucha sal, va a ser hipertenso. No, de repente hay casos, y como decíamos, todos los seres humanos somos variables, cada persona es diferente, entonces no todos vamos a responder igual ante diferentes estímulos, ya sean naturales, ya sean drogas, ya sean medicamentos, sea lo que sea. Por eso no hay un medicamento específico para cada paciente, no hay que todos los hipertensos van a mejorar con este medicamento, no. Muchas veces hay que ir prueba y ensayo, a prueba recién. Perdón, ir probando. Para poder ver si usted puede, saber si de cierta forma es certero o no el uso de ese medicamento. Por eso la importancia de tener una estrecha relación con su doctor
para que él realmente pueda indicarlo. O sea, de acuerdo a un diagnóstico real, evaluando cualquier situación real. Voy a aprovechar para darle lectura a un mensaje de texto, por lo que el doctor nos comentaba. Sobre todo porque la gente a veces piensa que esto puede producirse o puede de repente desarrollarse en el transcurso, o como la televidente que nos envía esto, pensar que puede ser hereditario. El mensaje dice, bueno, buenos días, mi mamá es hipertensa, ¿podemos padecer mis hermanos y yo de esta enfermedad? Totalmente. Vamos a recordar que la hipertensión es una enfermedad que tiene características hereditarias. Entonces, cuando ya hay un antecedente tan importante como un padre hipertenso, en un gran porcentaje de probabilidades, los hijos, incluso el resto de la descendencia, nietos, pueden presentar elevación de las cifras tensionales. Además, recordemos que, como decíamos, no es una enfermedad que ataca sola, eso es un enemigo silencioso, es una enfermedad que aparece poco a poco con el tiempo si no se diagnostica, y además de esto puede ir acompañada con otras patologías, como ser la diabetes, como ser problemas de colesterol, triglicéridos, y este tipo de cosas siempre es importante evaluarlas. Y si ya tenemos un antecedente de un padre, y no necesariamente un padre, de repente un tío, un hermano, un abuelo que han padecido la presión, entonces ya sabemos que tenemos un riesgo. Pero además de eso, además de los riesgos familiares, recordemos que esta es una patología que puede aparecer de la nada. Correcto. O sea, sin que tengamos ningún familiar hipertenso, en cualquier momento podemos debutar con hipertensión. Y volvemos a lo que decíamos, la ley de las probabilidades. Si ya tenemos un paciente hipertenso en la familia, tenemos muchas más posibilidades de desarrollar hipertensión. Ahora, dentro de la diapositiva que teníamos las características, Solo vamos a hacer, antes de que desarrolle las siguientes partes de las características, tenemos una llamada telefónica, me dicen. Adelante, buenos días. Fíjese que yo vivo en Tela Atlántida, yo tengo 51 años de edad. Fíjese que yo generalmente siempre ando en bicicleta, hago mucho ejercicio físico, como frutas y verduras, he decidido no comer mucha grasa, o sea, hacer ejercicio, no comer mucha grasa, y bueno, siempre que me chequeo la presión, siempre estoy normal, estoy bien. Tendrá que ver el ejercicio y comer saludable para mantenerse bien de la presión. Es mi pregunta, y muchas gracias, amigo. Gracias a usted, amigo. Perfecto. No, en realidad él se nos adelantó a algo que vamos a hablar más adelante, pero lo felicitamos porque el estilo de vida que él lleva es precisamente lo que nos va a favorecer para mantener cifras tensionales adecuadas. Él nos comenta ya alrededor de 51 años, es un paciente que está en ese rango de peligro. Bueno, sabemos que todos, pero en realidad a medida que va pasando la edad, pues va aumentando ese rango, pero él comenta que hace ejercicio, que utiliza bicicleta, come frutas, evita las grasas, no menciona de repente el consumo de tabaco y alcohol, pero posiblemente no sea importante porque no lo mencionó. Y además, al estar cerca de la playa, de repente uno que vive aquí en Tegucigalpa no se emociona cuando va a la playa. Yo hice mi servicio social en Tela justamente, entonces yo llegué emocionado con el mar, pero ya el primer mes ya me aburrí. Entonces de repente los que viven ahí no lo aprovechan, pero el mar es un perfecto aliado para poder hacer actividades, para poder salir a hacer ejercicios en la playa, en la arena, en el agua, y eso nos va a favorecer y nos va a beneficiar para mantener niveles bajos de presión arterial, de colesterol, triglicéridos, aunque de repente, tal vez por la dieta que se da por esos lados, sí, tal vez si no nos cuidamos, puede tener cierta tendencia al sobrepeso y por lo mismo llevar a problemas con hipertensión. Ok, doctor, bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer algo por cuestiones porque ya me están diciendo que el tiempo, vamos a poder acortar aquí esto, ¿verdad? Y vamos a retomar la próxima semana, el próximo segmento. Pero a mí sí me gustaría poder adelantar un poco en una valoración final, doctor, ¿verdad? Sobre todo porque yo sé que mucha gente pues quedó como, ok, quería que tocara mi caso, todo eso, pero tal vez de forma generalizada, de forma global, algunas recomendaciones o algo acerca de lo que es hipertensión. Y esto prometido, promesa, lo vamos a tener en el próximo segmento. Claro que sí, podemos seguir hablando. Es un tema enorme que quizás ocuparíamos meses para seguir hablando, pero no podemos, no quisiera individualizar a cada caso, sino que vamos a tratarlo en general. La hipertensión como tal es un enemigo silencioso que nos puede atacar a cualquiera, y si tenemos antecedentes de hipertensión en nuestra familia, es importante que la persona acuda a consulta y llegue a hacerse sus chequeos habituales, donde lo primero que vamos a revisar es la presión. Si la presión está alta 1, 2 o 3 veces, ya no se complique, hay que iniciar manejo. Primero con estilos de vida y posteriormente, si aún así con esto no hay una respuesta favorable, hay que iniciar medicamentos. Si de repente le dicen tiene que tomar 1, 2 o 3 medicamentos, no se asuste. Definitivamente que cada paciente va a responder diferente y va a necesitar tratamiento diferente, pero tiene que apegarse. Es muy importante la disciplina, como ya decíamos, para la dieta, para el ejercicio, para la actividad física y para el consumo de sus medicamentos. Y no son confites.
es importante no automedicarse. Lo que es bueno para una persona no va a ser necesariamente bueno para mí. O lo que es malo para tal persona no va a ser malo para mí. Cada paciente es diferente y cada medicamento es diferente. Entonces, no combine medicamentos, no le regale medicamentos a su vecino, a su mamá, al azar. Y si de repente tenemos cifras tensionales muy altas, acuda a una consulta. Puede haber dolor de cabeza, puede haber mareos, en algunos casos puede haber sangrados, y esos son signos de peligro. Acuda a consulta si eso pasa. Ok, perfecto. Bueno, ya escuchó la recomendación del doctor, muy importante, el no automedicarse y el no darle un medicamento, aunque sean 2 personas hipertensas, no lo haga. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? En nuestra clínica particular, en la colonia La Vega, frente a la parada de taxis colectivos, en clínicas y laboratorios Biotest, y para hacer citas, pues creo que apareció el número 2246-1916. Ok, ese es el doctor del doctor Johan Sánchez, para que usted pueda hacer citas y poder hacer también consultas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en la mañana. Como decimos, esto va a continuar. La otra semana vamos a estar tocando siempre este tema de la hipertensión, para que usted se prepare con más mensajes de texto. Lo siento por no haberle dado lectura, pero vamos a estar dándole lectura ya en el próximo bloque. Nosotros seguimos con más aquí en su revista informativa, Nuestra Gente.